Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos sumergiremos en un tema fundamental para entender la complejidad de la vida urbana, la justicia social y el poder. Hablaremos sobre las dinámicas de poder y resistencia en los procesos de renovación urbana, con un enfoque particular en el barrio Moravia de Medellín, Colombia. Abordaremos conceptos filosóficos y sociales, especialmente a partir de las ideas de Michel Foucault sobre el poder, la ley y la justicia, y cómo estas ideas se relacionan con las luchas territoriales, la propiedad y la memoria colectiva. Moravia es un espacio emblemático para hablar de informalidad, resistencia y transformación urbana. Es un ejemplo claro de cómo el Estado y la institucionalidad intervienen en territorios con identidades fuertes y con una historia de lucha, y cómo las comunidades despliegan mecanismos propios para defender sus derechos y dignidad. A lo largo de este episodio exploraremos la tensión entre la ciudad planeada y la ciudad existente, entre la propiedad privada y el valor de uso, entre el poder institucional y las comunidades que resisten y se organizan desde su realidad, lejos de ser naturales, forman parte de una estrategia social más amplia donde el poder se manifiesta en múltiples formas. Para comenzar este episodio es importante entender la concepción que tiene Michel Foucault acerca de la ley, ilegalidad y el poder. Para Foucault, la ilegalidad no es simplemente una falla del sistema o un conjunto de acciones aisladas que deben ser corregidas. Todo lo contrario. La ilegalidad, eso que muchas veces se siente como lo que se sale de la norma o lo que se infringe, es en realidad un componente constitutivo del funcionamiento social. En otras palabras, las zonas grises, las infracciones y los espacios de ambigüedad en la aplicación de la ley no son accidentes, sino partes integrales de cómo funciona el orden social. Foucault señala que toda legislación contempla distintas formas de transgresión. Hay espacios donde la ley puede ser violada, otros donde puede ser ignorada y otros más donde se castiga su infracción. Por eso, más que prohibir o impedir, la ley organiza, regula, clasifica, distingue y sobre todo define los márgenes de lo permitido y lo castigado, instalando un sistema complejo que combina tanto la represión como la tolerancia. Esta lectura nos invita a ver el sistema legal como una estructura neutral de justicia, sino como una herramienta más dentro de una red de poder mucho más amplia, y esto se vuelve especialmente visibles en contextos de resistencia social, donde las comunidades enteras se enfrentan no solo a decisiones puntuales, sino a un modelo de poder que se manifiesta a través de las leyes, los jueces, las fiscalías y todo el aparato judicial. Foucault analiza esta relación en su obra, Las palabras y las cosas, donde plantea algo profundamente provocador: el odio del pueblo hacia los jueces, los tribunales y los prisioneros. No es simplemente irracional o violento, no, ese odio es una expresión de una aspiración profunda, la de tener una justicia distinta, más justa, más equitativa. Así, la lucha antijudicial no es solo contra las injusticias del sistema judicial, sino contra el poder mismo. Y esto es clave para comprender lo que ocurre en territorios como Moravia en Medellín. En Moravia, cuando la comunidad se levanta contra ciertas políticas urbanas, cuando protesta o se organiza colectivamente para resistir, no está simplemente pidiendo mejores condiciones de reubicación o exigiendo mejores puntuales, está desafiando todo un entramado de poder que se manifiesta a través de los planes de renovación urbana, de los planes parciales, de los discursos de legalidad y de las herramientas administrativas como la expropiación o el desalojo. Lo que vemos aquí es un ejemplo claro de cómo el modelo neoliberal de ciudad, ese que se promueve una ciudad densa y compacta, busca intervenir en territorios considerados informales, como Moravia.
no solo para transformarlos físicamente, sino para alinear su uso y sus sentidos con la lógica del mercado y la competitividad global. Y aunque ya no siempre se utilizan mecanismos de fuerza directa como antes, las amenazas siguen presentes, ahora amparadas en un lenguaje de legalidad. Se habla de cooperación, de participación, de programas en red, pero en el fondo lo que muchas veces ocurre es que se avanza en procesos de segregación y desplazamiento mediante instrumentos como la expropiación administrativa, permitida por la Ley 388 de 1997. El resultado es un panorama en el que la supuesta flexibilidad de la ley se convierte en una amenaza. Si no aceptas, te saco por ley. Si no negocias, te expropio. Si no entras en el juego de la formalidad, te borro del mapa. En ese contexto, la espacialidad de lo informal, es decir, de la forma en la que las comunidades han ocupado, construido y significado sus territorios, se vuelve profundamente política. No porque esos espacios tengan una esencia especial, sino porque se han configurado a partir de la autogestión, del trabajo colectivo y de una relación diferente con el territorio. Una relación que prioriza lo común sobre lo privado. Pero ahora, esa estructura social basada en una autogestión empieza a entrar en tensión. Algunas personas buscan ser reconocidas como propietarios, con la esperanza de proteger sus derechos a quedarse. Otras, por el contrario, defienden su espacio desde lo colectivo, rechazando la lógica de la propiedad individual. En ambos casos lo que está en juego es mucho más allá que un pedazo de tierra. Se trata del sentido político del territorio, del derecho a habitar, del poder de decidir cómo vivir. En Moravia, el título de propiedad ausente, prometido, exigido o postergado se entrelaza con el trabajo colectivo y la ocupación histórica del espacio. Esa relación forma un trinomio que alinea la resistencia y se convierte la defensa del espacio público en una lucha no solo por el lugar, sino por el derecho a existir en la ciudad con dignidad y autonomía. Así volveremos a Foucault. La ley no es simplemente lo que castiga al que se sale de la norma. La ley es un funcionamiento real, define quién puede habitar, quién puede ser escuchado y quién puede ser desalojado. Por eso, cuando una comunidad como Moravia se organiza, lo que desafía no solo es un plan parcial o una expropiación. Lo que desafía es el poder mismo, ese poder que desde la legalidad produce ilegalidades, que desde la justicia produce desigualdad. Así, la distinción entre ciudad planeada y ciudad existente no es meramente técnica, es profundamente política. Nos habla de quién decide con criterios sobre qué espacio y para beneficio de quién. Y en esa disputa lo que está en juego no solo es el territorio físico, sino las formas de vida que lo habitan y lo que significa día a día. Como mencionamos, el espacio no solo es un lugar físico o un escenario para la acción humana. Según Henri Lefebvre, un referente fundamental para entender la especialidad, el espacio es producido socialmente, es decir, es resultado de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que se dan entre los sujetos. En Moravia, esta producción social del espacio es clara. El barrio no fue creado a partir de un plan maestro, sino a partir de la apropiación informal de terrenos, de la construcción colectiva, de la creatividad popular y de las redes solidarias que tejieron sus habitantes. Esta producción del espacio se manifiesta en diferentes niveles. En la materialidad misma, con la construcción de viviendas, calles y plazas, en las prácticas sociales cotidianas como las relaciones de vecindad y el uso de los espacios comunes, y en el imaginario colectivo, en las historias, memorias
y significados atribuidos al territorio. Aquí cobra relevancia la noción de justicia espacial. Esta justicia no solo se refiere a la distribución equitativa de recursos o servicios, sino también al reconocimiento del derecho a habitar, a producir y a transformar el espacio desde la experiencia y las necesidades propias. Como analiza Boltanski, la crítica al Estado y a la institucionalidad se fomenta en demandas de justicias que emergen de una especialidad concreta. Es decir, la subjetividad política y la exigencia de justicia están intrínsecamente ligadas a la manera de cómo las personas experimentan y valoran el espacio que habitan. Esta subjetividad política se construye en espacios cotidianos y cercanos, como la vecindad, y se manifiesta en la defensa del espacio existencial frente a las intervenciones que amenazan la integridad de las comunidades. Una de las principales fuentes de conflicto en Moravia y otros barrios informales es la tensión entre la espacialidad construida por las prácticas populares y la espacialidad impuesta por la institucionalidad y el mercado. El Estado, a través de planes de ordenamiento territorial, procesos de renovación urbana y normativas jurídicas, intenta ordenar y controlar el espacio según criterios de modernización, propiedad privada y rentabilidad económica. Sin embargo, esas intervenciones generan lo que Galacio Martínez y Wolf llaman disincronías, situaciones en las que los recursos, objetivos y valores del Estado y el mercado no coinciden ni se relacionan con las experiencias, valores y necesidades de los habitantes. A partir de este análisis podemos concluir que el espacio urbano y la ciudad son campos de disputa donde se manifiestan las tensiones entre poder, justicia y resistencia. Moravia no solo es un barrio con problemas físicos o económicos, es un espacio vivido, producido socialmente y cargado de memorias, luchas y proyectos de vida. Entender estas dinámicas implica reconocer que las intervenciones urbanas deben ir más allá de la lógica mercantil y legalista para incorporar la justicia espacial, el reconocimiento político y la participación activa de las comunidades. Gracias, compañeros, en este recorrido por Moravia, la teoría del poder y la complejidad de la renovación urbana. Esperemos que esta reflexión inspire nuevas miradas y acciones para transformar nuestras ciudades desde la justicia y participación. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio.